Señor, te damos gracias y en tu nombre oramos hoy, Jesús, para pedir que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que venga y confirme tu palabra. Abrimos nuestro corazón, te damos toda libertad, Señor, para que seas tú quien hable en esta noche. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, te agradecemos por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas noches, si gustan tomar su lugar. Nos metió un sustito el agua, ¿verdad? Pero al final no pasó nada. Pues vamos a seguir hablando esta noche acerca de los dones. Y yo le puse a la charla del día de hoy: aviva el fuego del don de Dios. Y nos vamos a basar en la porción de la escritura que está en segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de tus manos. Y mis amados, tenemos que entender que Dios nos da dones y que todo tiene un propósito. Y tenemos que entender que la vida que estamos llamados a vivir una vez que hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús es una vida que no podemos vivir de manera natural. ¿Sí? A veces pensamos que vivir de manera sobrenatural es solamente hacer milagros, señales, caminar sobre las aguas, pero la verdad es que la vida que Dios nos llama a vivir es una vida que no podemos vivir en lo natural. La palabra nos dice que tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual, y en el momento en que nosotros somos redimidos, renacemos espiritualmente y tenemos que aprender a vivir espiritualmente, y por eso Dios nos equipa. Y parte de ese equipamiento son los dones que Dios nos da. Ahora yo quiero empezar porque tratemos de entender qué son los dones. Y yo veo en la escritura, si tú lees a través de la concordancia o los diferentes diccionarios que puedas encontrar, que en la Biblia, cuando se habla de dones, vamos a encontrar que habla básicamente de tres cosas. La primera de ellas habla en todos los términos que se traducen como don, tienen que ver con cuestiones que son regalos, dádivas, algo que Dios nos da. Pero dentro de todo esto, que significa lo mismo, que son regalos de Dios, hay diferentes enfoques. Y uno de ellos, por ejemplo, son regalos propiamente de Dios, cosas que Dios nos da. Por ejemplo, Eclesiastés 3:13 dice que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Es algo que Dios nos da. Yo me esfuerzo trabajando y el poder disfrutar del fruto de mi trabajo es un don de Dios. ¿Sí? Entonces Dios nos da cosas. Por ejemplo, en Efesios 2:8 nos dice que por gracia somos salvos por la fe, y esto no de vosotros, dice, porque es don de Dios. Entonces estos dones son cosas que Dios nos da y que nosotros podemos tomar. La salvación es un don de Dios ¿para quién? Para todo el que la quiera, ¿verdad? Dice que todo hombre coma y goce del trabajo del fruto de su trabajo, es un don de Dios. ¿Para quién? Para todo el que trabaje. Entonces, este tipo de regalos que Dios nos da, los vas a encontrar y los vamos a ver constantemente en nuestra vida. La vida misma es un don, un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto que nosotros podemos encontrar cuando leemos la Biblia acerca de los dones. El segundo enfoque que podemos encontrar acerca de los dones son los dones naturales, que les podemos llamar talentos o habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos Éxodo 31, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, a partir del versículo 1, Éxodo 31, versículo 2 dice: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y le he henchido de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia, en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para obrar en toda suerte de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí habla de que Dios a ellos les dio habilidades para hacer determinadas funciones, ¿verdad? Las habilidades que tú y yo tenemos en lo natural son dadas también por Dios. No es algo que ya traemos. Tú conoces que hay gente muy buena para el fútbol, ¿verdad? O gente muy ducha para las matemáticas, o gente que tiene facilidad de palabra, o gente que tiene muy buena memoria, ¿verdad? Son habilidades que Dios nos da. Y todos tenemos, ¿verdad? A veces están ocultos, a veces no las descubrimos, a veces no las explotamos. Y este tipo de dones, lo que son las habilidades, los dones naturales, también están disponibles para todos. Todos tenemos alguno. Si todos tenemos un talento para algo, todos somos buenos para algo. De hecho, cuando nos tocaba, por ejemplo, platicar con los jóvenes que estaban en ese proceso de decir qué quieren estudiar o qué voy a estudiar, yo les decía, ¿para qué es lo que eres bueno? ¿Qué es donde tú sientes que Dios te dio habilidades y talentos? Y a lo mejor por ahí vaya la cosa, ¿verdad? Y el tercer concepto que vamos a encontrar en la Biblia cuando habla de los dones es efectivamente los dones espirituales. Y los podemos encontrar en Romanos, por ejemplo, versículo 7-8 dice: o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo con... Todos estos son dones que Dios le dio. En 1 Corintios 12 también encontramos otro listado de dones, y dice a partir del versículo 8: porque a la verdad, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Son dones que el Espíritu Santo nos da. Y los dones espirituales, a diferencia de los dones que son regalos de Dios, y a diferencia de los dones naturales, no están disponibles para que cualquiera pueda llegar y tomarlos. Esos están destinados solamente para aquellos que están y forman parte del pueblo de Dios, aquellos que han sido redimidos. Si una persona no es salva, en otras palabras, no puede tener los dones espirituales. A veces puede tener destellos o cosas así, pero no puede estar. ¿Por qué? Porque si una persona no salva, el Espíritu Santo no puede estar en ella. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en una persona que no es salva? A través de la convicción. Es lo que hace el Espíritu con las personas que no son salvas. Pero una vez que somos salvos, la dimensión de operación del Espíritu Santo en nosotros cambia radicalmente, y entonces empiezan a operar y empiezan a manifestarse estos dones que Dios nos da. Y otra vez, no hay alguien que pueda decir: yo no tengo ni un solo don. Todos tenemos algo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no los conocemos porque no nos hemos puesto en la obra, ¿verdad? Al final de cuentas, tanto los regalos como los dones naturales como los dones espirituales vienen de parte de Dios. Dice en 1 Corintios 12:11: mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. ¿Sí? A veces vemos que buscamos ciertos dones, ¿no? Ay, yo quisiera hacer si yo le pidiera, levante la mano quien quiere el don de sanidad, y a lo mejor son más que los que quieren el don de profecía, ¿no? Porque dicen, a los que obraban sanidad, pues los recibían bien y todo, pero a los profetas hasta los apedreaban. Entonces, pues ¿quién quiere ser profeta? Pues yo no, ¿verdad? Pero la verdad es que cada quien tiene un don de parte de Dios, o tiene un conjunto, y no quiero meterme mucho en cómo operan los dones, porque de repente vemos y vamos a encontrar en la Escritura que aunque pueda haber que no tengas un don como predominante, por así decirlo, de todos modos en el mover y dentro del funcionamiento de la iglesia tenemos que ejercer en mayor medida ese don. A lo mejor alguien tiene predominantemente el don de sanidad,
Pero eso no quiere decir que por eso no tenga que ser evangelista. Y entonces tiene que compartir y hablar la palabra también. Y ahí va a ejercer cierto tipo de dones. Entonces, tenemos que entender primero que los dones nos los da Dios. Y Dios nos da los dones, como dice aquí en lo que acabamos de leer en 1 Corintios 12:11, da a cada uno como Él quiere. Da a cada uno como Él quiere. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué dones operan en tu vida? Es un asunto que tiene que ver con la soberanía de Dios en tu vida y con el propósito de Dios para ti. Y hablando de propósito, entonces otro aspecto que es importante que nosotros entendamos acerca de los dones que Dios nos da es que estos dones vienen con un propósito. Y vamos a estudiar este propósito. Si me quieres acompañar, por favor, a Efesios 4:12. En este versículo vamos a ver un poquito acerca del propósito de estos dones y lo vamos a desglosar porque es muy interesante. Efesios 4:12 dice que los dones no son para provecho personal, ¿verdad? Y dice que son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí hay tres conceptos que yo quiero resaltar. El primero dice que son dados los dones. Tú y yo recibimos dones de parte de Dios, dice, para perfeccionar a los santos. Los dones que Dios nos da están encaminados a perfeccionarnos. Ahora, quiero que entendamos la perspectiva de perfección en este caso, porque no habla de ser perfectos en el sentido de que ya no tengo defectos, soy una chulada, tengo bien bonito carácter, soy guapo, carismático, inteligente. No tengo defectos, soy perfecto. ¿Quién es así? Aparte de mí. Nadie, ¿verdad? Nadie somos perfectos. ¿Qué significa entonces esto? Porque la palabra ya hace algún tiempo compartí acerca de la perfección. ¿Qué es lo que significa? Que tú eres perfecto cuando estás haciendo lo que debes hacer. ¿Para qué sirven unos guantes de box? Para boxear. A mí me gusta el fútbol y como me gusta la mala vida, me pongo de portero. Pero no me pongo de portero con unos guantes de box, a menos que el partido vaya a estar muy ríspido, ¿verdad? Entonces ya voy preparado. Pero los guantes de box, de la marca que tú quieras, son perfectos para boxear. Son imperfectos para hacer alguna otra actividad. Así tú y yo, Dios nos dio dones para perfeccionarnos. ¿Para qué? Para que los usemos en aquello a lo que Dios nos está llamando a hacer. Somos perfeccionados en la medida que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Tú puedes tomar, por ejemplo, también 2 tiras de madera y una está perfectamente lisa y recta y esa está perfecta para funcionar como regla, ¿verdad? Pero si lo que tú quieres es moverle un bote de pintura, pues no importa que esté chipotuda, está perfecta para ese uso en particular. Dios te hizo perfecto para el propósito que tiene para ti. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros, y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero a veces queremos otras cosas para las que no somos perfectos porque Dios no nos diseñó para eso. Yo no puedo ser perfecto para volar porque Dios no me diseñó para volar, no me hizo para volar, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto que tenemos que entender de los dones es que son dados para que tú te perfecciones siendo capaz de hacer el propósito de Dios en tu vida, lo que Dios te manda hacer. Ahí somos perfeccionados, ¿verdad? Después dice que somos perfeccionados ¿para qué? Para el ministerio. Tiene que ver un poquito con lo que yo te decía hace un momento. Dios tiene un propósito y un llamado para ti. Y tenemos que ser diligentes en escuchar el llamado y caminar hacia donde Dios nos está llamando. Si te manda a Nínive, no agarres un barco para otro lado, porque las consecuencias pueden ser complicadas para ti. Cuando habla de ministerio, no te estoy diciendo, ay, tienes que ser levita o tienes que ser edecán. Está bien si puedes servir así, pero habla del llamado y del propósito de Dios para tu vida. Y nosotros tenemos que estar buscando constantemente. Y la mejor manera de descubrir el llamado de Dios, la mejor manera de descubrir tus propios dones y talentos, ¿sabes cómo es? Poniéndote a servir en lo que sea.
Nosotros empezamos a servir en un ministerio donde llegaba la gente nueva, la recibíamos, les pedíamos su domicilio y los íbamos a visitar. Y cuando veías las tarjetitas te encontrabas que vivían en la 14 Norte esquina con 35 Sur. No existe eso. Y ahí empezamos. Y yo empecé a apoyar también con la guitarra en los velorios. Ay, vamos a los velorios. Y a veces nos dejaban afuera. Una vez llegamos y nos dijeron, ahorita pasan. Se echaron todo lo que se iban a echar ahí, agarraron su difuntita y se fueron, y nosotros ahí parados afuera como aboneros. Pero empezamos a servir y poco a poco Dios nos fue llevando y llevando y llevando y acomodando. ¿Y sabes qué? Dios le da sorpresa. Si a mí alguien me hubiera dicho, tú vas a estar con los jóvenes, yo hubiera dicho, no, gracias, ¿verdad? Pero Dios nos movió hacia allá, Dios nos llamó, nos pusimos a servir y aprendimos, ¿dónde está la mampara? Amar lo que Dios ama. Y ahí amamos eso, y Dios nos llevó y nos movió y nos fue ubicando. Si nosotros no hubiéramos dado el paso de empezar a servir, estaríamos sin saber qué puede hacer Dios en nuestra vida, dónde nos quiere llevar. Entonces es para el ministerio, te hace perfecto porque te pone a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y al final de cuentas dice que es para el punto número 3, para edificación de la iglesia. Los dones no son para ti. Sí te perfeccionan a ti, sí te ponen en el rumbo que Dios quiere y sí son de bendición para ti, porque cuando tú estás en el rumbo que Dios quiere para tu vida vas a ser bendecido. Pero el propósito no es para ti, es para edificar a la iglesia. No es para que vean, Dios me dio el don el don de la palabra para que vean qué elocuente soy y qué bonito hablo. No, es para que a través de ese don yo pueda edificar a la iglesia. Que yo pueda sembrar mi vida para que la iglesia sea edificada. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros no vemos esa parte y nos podemos confundir, pero tenemos que entender una cosa. Finalmente esto se trata de dar fruto. Y en la naturaleza Dios nos da el mejor ejemplo, porque en la naturaleza un árbol no produce el fruto para sí mismo. El árbol no lo aprovecha, sino que lo da. El árbol da fruto para que ese fruto sea tomado por alguien más, y muy importante, en ese fruto va la semilla. Entonces, cuando nosotros estamos ejerciendo y operando en los dones que Dios nos ha dado, somos perfeccionados nosotros mismos, estamos en el ministerio, en el servicio, en el trabajo que Dios quiere que hagamos, y estamos dando fruto para que la iglesia sea edificada. Cuando tú usas tus dones, por ejemplo, para hablarle a la persona que no conoce a Cristo, estás dando un fruto, y en ese fruto va una semilla que queda sembrado en el corazón de las personas y que confiamos que el día de mañana va a dar fruto a su vez, y así se multiplica. Entonces tenemos que entender esta parte de los dones, es muy importante. Sí, ahora entendemos entonces un poco más acerca de los dones, que son estos regalos que Dios nos da, que pueden ser dones o talentos o habilidades naturales, y que son también los dones espirituales que Dios nos da. Entendemos que estos dones los recibimos para ser perfeccionados nosotros, para la obra de Dios a través de nosotros, para la edificación de la iglesia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ahora yo quiero entrar en el tema de cómo podemos avivar, como leíamos al principio en Timoteo, avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Y llevo 3 aspectos que nos pueden ayudar a avivar el fuego de Dios en nosotros. El primero de ellos, mi amado, es la pasión. La pasión que nosotros tenemos. Mateo 6:21 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que nos apasiona? Y nosotros tenemos que aprender, porque sabes que la pasión es mucho más que solo un sentimiento o una emoción. Las emociones se pueden salir de control. ¿Alguien ha visto las broncotas que se arman en el fútbol? ¿Por qué? Por la pasión. ¿Sí?
Los pleitos que hay a veces dentro de las parejas, ¿por qué? Por ese amor apasionado que anda todo alborotado, ¿verdad? Pero la pasión es mucho más que una emoción. La pasión es algo en donde yo decido poner mi corazón, poner mi esfuerzo, poner lo mejor de mí. Es una decisión que yo tomo. Siembro mi corazón en algo y eso es lo que me apasiona. Y cuando estamos apasionados por algo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por lograrlo, ¿verdad? A mí me apasionaba estudiar una carrera y me llevó al grado de tener que salir de mi casa y dejar a mi familia y la comodidad y el que mi mamá me resolvía todo y si me enfermaba me daba mi cucharadita y vete a rascar con tus propias uñas. Pero era mi pasión y lo quería alcanzar. Entonces, el primer componente es que nosotros tenemos que aprender a apasionarnos por las cosas de Dios. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia, ama a las personas, ama su obra, ama lo que hace a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante la persona que está a un lado tuyo? ¿Por qué debes tratarla con honra, con respeto, con toda clase de consideraciones y darle importancia? ¿Sabes por qué? Porque es importante para Dios. Dios dio su sangre, dio a su hijo por esa persona que está a tu lado. Y si nosotros estamos apasionados con ese concepto, de verdad, nuestra manera de ir caminando y de propagar las buenas nuevas cambiaría. Hace tiempo en Tehuacán estaba con unos clientes, una clienta, una señora ahí en su negocio, y llegó un cliente de ella y la verdad me dejó bien apantallado el señor. Llegó y me contó todo su testimonio de un balazo y que la bala se movía y que le iba a llegar a la arteria femoral y que no sé qué, pero que Dios lo restauró y que no hubo problema. Y en eso me está platicando y de repente le dice a su mujer, le hace así, va la señora a la camioneta, saca una bolsa y me enseña las radiografías. Mire, ingeniero, aquí está la bala, aquí está la bala, de esto me libró mi Cristo. Dije, wow. Y al que llegaba a la tienda se la platicaba. Pasión, que no tiene que ver también con, ay, qué tan fuerte eres, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de pasión que a mí también me impactó mucho en mi vida. Hace algunos años vino a predicar el hermano Myers, todavía estábamos acá en el ranchito. Y después de que predicó, me tocó acompañarlo a la oficina para que descansara. Y él llegó, se recostó en el sillón a descansar. Pero mientras dormitaba, no dejaba de decir, gracias Señor, gloria a Dios, te alabo Cristo. Dije, wow, eso es pasión. Eso es pasión. Entonces, ¿quieres avivar el fuego del don de Dios que está en ti? Apasionate por las cosas de Dios. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que me apasiono por algo que no es lo correcto y mis dones no están alineados. Mis dones y mi pasión no están alineados porque mi pasión está por otro lado. Escuché hace tiempo decir a una persona que daba una conferencia, este hombre daba clases en un centro como de formación artística y decía que ellos tomaban a veces a los chavos muy chavitos y que con ellos, con lo que más batallaban es ayudarles a alinear su pasión y su talento. Porque se llegaban chavos que decían, es que a mí me apasiona bailar. Pues sí, mano, pero tienes 2 pies izquierdos, no es lo tuyo. O a mí me apasiona cantar. Pues sí, pero canta en tu regadera porque en público no es lo tuyo. Y a veces así estamos en las cosas de Dios. Nos apasionamos emocionalmente por algunas cosas y el propósito de Dios para nuestra vida está para otro lado. Y a veces estamos frustrados y estancados porque nuestros dones no explotan. Y no se manifiesta el mover del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos en otro lado. No estamos en lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces la pasión es bien importante. Otro aspecto que te va a ayudar a avivar el fuego del don de Dios que está en ti es
tu motivación, que escudriñes y que seas transparente en cuanto, y no hablo de motivación de anímate a, ay, si yo soy bien bueno, me motivo a hacerlas, no, ¿qué es lo que te está motivando a hacer algo? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué haces? La pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué me motiva? Dice la palabra en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y sabes, en todo lo que tú y yo hacemos, lo primero que sembramos es la motivación de nuestro corazón. Hay una motivación en todo. Yo llego a mi casa con un ramo de flores, hay una motivación ahí, ¿verdad? Yo espero algo a cambio. Yo llego a mi trabajo y hago mi esfuerzo y todo, y hay una motivación de querer obtener algo a cambio. Todos tenemos una motivación para hacer las cosas y tenemos que asegurarnos que nuestra motivación sea la correcta. Porque lo que siembras vas a cosechar. Tú quieres a lo mejor, o queremos ejercer el ministerio para ser vistos nosotros, eso es lo que vamos a cosechar. Queremos ser vistos por los hombres, es lo que vamos a cosechar, ser vistos por los hombres. Pero Dios no nos va a ver. Y no importa si todo el mundo nos vio, si el día que yo llegue a su presencia me diga, nunca te conocí. La motivación de nuestro corazón es buscar primeramente el reino de Dios. Primero Él. Y entonces yo puedo apasionarme por lo que hago, pero porque sé que no busco nada para mí. La gloria, ¿para quién es? Para Él, total y absolutamente para Él. Si yo hago algo por un hermano, no lo debo hacer porque, pues para que esté en deuda conmigo y hoy por ti, mañana por mí. No, es porque puedo hacerlo y porque sé que a Dios le agrada y porque sé que es un hijo de Dios y porque sé que Él dice que lo que haga yo con sus hijos lo estoy haciendo con Él. Purifiquemos, limpiemos las motivaciones de nuestro corazón para poder realmente avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Dios no obra a escondidas y Dios no va a prosperar esas motivaciones ocultas. Porque delante de Dios todo es transparente. Entonces tenemos la pasión, tenemos una motivación correcta, y el tercer elemento es el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Dice Proverbios 13:4 que el perezoso todo quiere, pero nada alcanza. Todo quiere, pero nada alcanza. Se la pasa soñando que si yo pudiera, si yo tuviera, si me ayudara, si esto, si lo otro, pero no alcanza nada porque no se quiere esforzar. Tenemos que esforzarnos. Las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. El esfuerzo es muy importante porque sabes que Dios ya te dio los dones, Dios ya te dio habilidades naturales, Dios te dio regalos. Y déjame decirte una cosa, Dios no prospera los dones, eso ya te los dio. Lo que Dios prospera es tu esfuerzo. Lo que Dios prospera es al hombre diligente. No prospera al hombre que sabe más ni nada, porque eso es un regalo de Dios. Dios ya te lo dio. Si eres muy inteligente, Dios ya te dio la inteligencia. Lo que Dios va a prosperar es el esfuerzo que tú hagas en aprovechar esa inteligencia para bien. El esfuerzo. ¿De qué sirve que le des los mejores guantes de box a Lionel Messi? De nada. Puede tener los mejores recursos, pero si el esfuerzo no está encaminado correctamente, no sirve de nada. Entonces Dios no va a prosperar más tus dones. Ay, dame más palabras, sí, pero en la medida en la que tú te esfuerces para seguir haciendo lo que Él te dice que hagas. Dios prospera nuestro esfuerzo. Y no estoy diciendo que nos ganemos las cosas por obras. El don ya lo tenemos, ya Dios nos los da y nos toca desarrollarlo. ¿Tú crees que Lionel Messi nació jugando como juega el día de hoy? Porque vemos las jugadas y luego nos morimos de envidia de oír cuánto gana el tipo, ¿no? Pero no vemos las horas de práctica que le metió él, ¿sí? Que no se compara con lo que a lo mejor practicaban sus otros compañeros.
O sea, y hay muchas historias en el deporte, sobre todo, de gente que ha sobresalido porque siempre se esforzó más que los demás. Tenía la habilidad que Dios le dio, tenía el don, es innegable que tiene un talento especial para ese deporte, ¿verdad? Pero se ha esforzado mucho para desarrollarlo, para crecer en ese don y para ser el mejor. Entonces, tú y yo, mi amado, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades que Dios nos dio. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad, uno, desarrollarlos, y dos, usarlos para la obra de Dios. Hay gente que tú ves que tiene un don que Dios le dio maravilloso de cantar bien, pero anda cantando puras barbaridades, ¿verdad? Hay gente que conocemos que Dios le dio, por ejemplo, el talento para las artes visuales y son buenos productores de medios, de contenidos, pero andan produciendo pura basura. Entonces tú y yo somos responsables primero de poner a trabajar nuestros dones, de ponerlos por obra, pero sobre todo de ponerlos por obra para la gloria de Dios, en las cosas que Dios nos llama a hacer. Tu propósito y el mío, puedes tener un llamado particular para ciertas cosas o para hacer algo en específico, pero tu llamado sigue siendo el mismo que el de todos nosotros, es que Dios sea glorificado. No hay otra cosa, no debería haber otra prioridad, que Dios sea glorificado. Que tú puedas ser motivo de que alguien le dé gracias a Dios, de que alguien le dé gloria a Dios, de que alguien bendiga a Dios, de que alguien conozca a Dios, de que alguien alabe a Dios, de que alguien adore a Dios, de que alguien rinda su vida a Dios. Eso es el llamado que tenemos, mi amado. Haciendo diferentes actividades, ¿verdad? Diferentes funciones dentro de la iglesia, pero el propósito de todos nosotros es que Dios sea glorificado. No hay más. Que Dios sea exaltado. Está en ti y está en mí. Dios es generoso, Dios es pródigo para dar. Tenemos dones como la vida, como el poder disfrutar de nuestro trabajo, como el don de la salvación que Dios nos ofrece para todo aquel que quiera tomarlo y recibirlo. Tenemos habilidades naturales que Dios nos ha dado. Y tenemos dones espirituales. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y nos ha dado esos dones espirituales, pero todo es para que nosotros nos podamos poner en la obra para lo que Él quiere, Él nos ha llamado para un propósito y Él quiere que tú cumplas ese llamado. No nos afanemos por lo que quisiéramos hacer. Muchas veces estamos enfrascados en lo que nosotros quisiéramos hacer. La pregunta realmente importante no es qué quiero hacer, sino Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Hace tiempo compartía yo y les decía que el momento decisivo en la vida de Saulo de Tarso no fue el encuentro que tuvo con Cristo, no fue quedarse ciego y que Cristo le haya hablado. Eso no fue lo que determinó el rumbo de la vida de Saulo. Lo que determinó el rumbo de la vida de Saulo fue la pregunta que le hizo y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que marcó la diferencia, porque mucha gente ha tenido encuentros con Cristo y no ha pasado nada en su vida. Efímeros, o como dicen en mi rancho, llamarada de petate. Pero cuando tú le dices: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí tu vida va a dar un giro, porque Él te va a escuchar y te va a decir: esto es lo que yo quiero que tú hagas. Para esto te formé, para esto te equipé, te llamé, te redimí a través del don de la salvación, te equipé con dones naturales y además te di a mi espíritu para que derramara dones espirituales para que tú puedas cumplir el llamado que yo tengo para tu vida. Y eso es para todos. Eso es para todos. No es nada más para los que nos subimos acá. No es nada más para los que dirigen una congregación. No, el llamado es para cada uno de nosotros. Y yo quiero animarte a que tú le pidas, y si me puede acompañar alguien con sus dones musicales, sus dones pianísticos.
Y si tú te preguntas cuándo es el momento en que yo tenga que levantarme y buscar y buscar mi propósito y mi llamado, y que los dones de Dios operen en mi vida y que Dios derrame, el momento es hoy. El momento es ahora. El momento es ya. Los tiempos son difíciles, ¿cierto? Los días son malos. Las corrientes del mundo están desatadas en contra de los principios eternos de la palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa. El mundo no necesita solamente escuchar, quiere ver, porque la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación gloriosa es a través de los dones que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Es tu decisión. Dios ya te dio los dones. Es tu decisión levantarte, activarte y decirle: Señor, aviva el fuego del don que has puesto en mí. Y si no lo sabes todavía, y si tú no puedes decir: mi don es este o mi llamado es este, dile: Señor, háblame y dime qué quieres que yo haga. Y tu vida va a cambiar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo no sé si hay alguien que nos acompañe hoy por primera vez o ha venido en alguna otra ocasión, pero nunca ha hecho una oración para invitar a Dios a su vida. No sé si estás aquí por primera vez o algo. Si me quieres saludar levantando tu mano. Ok. Tómate un tiempo. Yo les pido que un poquito de música de fondo, así, para que podamos nosotros hablar con Dios. Hazlo personal. Hazlo personal. Pregúntale: Señor, esta palabra es para mí. ¿Quieres tú que vaya más allá? Que haga algo diferente a lo que he venido haciendo. ¿Tú quieres que me levante? ¿Hay algo que tú me quieres decir? Que tu Espíritu Santo nos hable en este momento, Señor, para que podamos decidir. Espíritu Santo, pon pasión en nosotros por la obra, por el reino, por las almas, por aquellos que Dios quiere alcanzar. Pon pasión en nosotros para amar lo que tú amas, Señor. Que nos duela lo que te duele a ti, que nos duela ver personas perdiéndose, personas rechazándote, personas heridas, personas abusadas. Que nos duela en nuestro corazón ver la condición del mundo, Señor, y que podamos apasionarnos. Quita de nuestro corazón toda motivación incorrecta, Señor. No queremos agradarnos a nosotros mismos, ni simplemente agradar al hombre. Queremos agradarte a ti. Queremos que tú seas glorificado, que la gloria sea dada a tu nombre, Señor. Que la gente te conozca a ti. Sé visto tú, Señor. Sé glorificado tú. Y que toda la motivación en nuestro corazón seas tú. Que todo lo hagamos por ti y para ti. Que no nos atrevamos a querer robar nada de tu gloria, Señor. Que el deseo ardiente de nuestro corazón sea agradarte a ti, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Y Padre, que aprendamos a esforzarnos, a pagar el precio, a estirarnos, a ir más allá, a ir la milla extra, Señor.
Porque tú no dejaste la cruz a medio camino, Señor. Te esforzaste hasta el extremo máximo, hasta lo último. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, yo te pido que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros en esta noche, avivando nuestro espíritu, Señor, avivando nuestro espíritu, haciéndonos entender, Señor, que tú nos estás llamando, que tú nos estás hablando, que desde el principio de los tiempos nos has escogido con un propósito, con un llamado para glorificar tu nombre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y que busquemos, Señor, esos dones que solo tú puedes dar, esos dones espirituales que nos ayuden a ser perfeccionados, Señor, que nos ayuden a estar participando y trabajando en tu obra diligentemente, Señor, para que tu iglesia sea edificada. Queremos ser esos que ayuden a que tu novia sea ataviada, Señor, sea embellecida para ti. Te damos tantas gracias, Señor. Dale gracias a Dios por tus dones, por tus habilidades, por los dones espirituales. Dile: Señor, te doy gracias porque me has equipado, me has equipado. Ahora tal vez no tengo muy claro el panorama, tal vez no sé exactamente para dónde tengo que ir, pero sé ciertamente, tengo por certero que tú me has equipado para la obra, para tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, y que tu Espíritu Santo venga y avive en nosotros el fuego del don que hemos recibido de ti, Señor. Te damos tantas gracias. Te agradecemos, Señor, en el nombre